Hola, soy Valeria y hoy vamos a ver la ley de Coulomb con circuitos en serie y circuitos en paralelo. Comencemos con esto. Bueno, para comenzar les tengo que recordar. Para sacar la resistencia debemos de dividir voltaje entre la corriente. Aquí les dejo la fórmula. Y para sacar la corriente debemos dividir voltaje entre resistencia. Aquí les dejo la otra fórmula. Y voltaje se saca multiplicando corriente por resistencia. Aquí en el primer ejercicio lo vamos a resolver. Tenemos que sacar la resistencia total. Entonces sumaremos todas las resistencias que tenemos, que es 10, 5 y 10. Entonces 10 ohms más 5 ohms más 10 ohms es igual a 25 ohms. Este sería nuestro resultado de resistencia total. Para sacar la corriente total vamos a utilizar esta fórmula, que es voltaje total sobre o entre resistencia total. Nuestro voltaje es de 6 volts. Entonces vamos a dividir 6 volts entre 25 ohms, que nos da igual a 0.24 amperes. Ahora, para sacar el volumen 1, volumen 2 y volumen 3, debemos de multiplicar resistencia por corriente 1, que es igual a 10 ohms por 0.24 amperes, que nos da un total de 2.4 volts. Para el voltaje 2 tenemos que multiplicar resistencia 2 con corriente 2. Entonces nos va a dar 5 ohms por 0.24 amperes, que nos da igual a 1.2 volts. Y lo mismo con volumen 3, que es igual a resistencia 3 por corriente 3, que es igual a 10 ohms por 0.24 amperes, que nos da un total de 2.4 volts. Aquí tenemos que sacar el volumen total, que nos debe de salir el mismo que tenemos aquí. Entonces sumamos volumen 1 más volumen 2 más volumen 3, que son estos. Y nos da el total de 6. Muy bien, para el segundo ejercicio tenemos este dibujo como ilustración. Tenemos que sacar nuevamente la resistencia total. Recuerden que la resistencia total se saca sumando todas las resistencias. En este caso nuestra primera resistencia es 10 ohms, la segunda es 20 ohms y la tercera son 30 ohms. Entonces procedemos a sumarlos. 10 ohms más 20 ohms más 30 ohms es igual a 60 ohms. Luego, para la corriente total tenemos que sacar el voltaje total sobre la resistencia total. La resistencia total la acabamos de sacar y nuestro voltaje total es de 180 volts. Entonces, lo que haremos aquí es 180 volts sobre 60 ohms, que nos da un resultado de 3 amperes. Luego, para sacar el volumen 1, debemos de multiplicar resistencia 1 por corriente 1. En este caso, recuerden que nuestra corriente 1 siempre va a ser esta. Bueno, en este caso de corriente 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, dependiendo los datos que tengamos, va a ser este resultado. ¿Ok? Entonces, aclarado esto, vamos a multiplicar resistencia 1, que es 10 ohms, por corriente 1, que es 3 amperes, que nos da un total de 30
ohms. Luego, para el volumen 2, multiplicamos 20 ohms por 3 amperes, que es igual a 60 ohms. Luego, para el volumen 3, multiplicamos 30 ohms por 3 amperes, que es igual a 90 ohms. Para sacar el volumen total, vamos a sumar volumen 1, volumen 2 y volumen 3, que aquí los tenemos. 30 más 60 es igual a 90 y 90 más 90 es igual a 180 volts, en el cual podemos rectificar que estamos bien. En el siguiente ejercicio tenemos lo que es este dibujo de ilustración. Para resolverlo, recuerden, resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. En este caso tenemos 30, 10 y 40 ohms. Entonces, 10 más 30 más 40 es igual a 80 ohms. Para la corriente total, recuerden, dividimos voltaje total sobre resistencia total. Aquí está nuestra resistencia total y aquí tenemos nuestro voltaje total. Entonces, 80 entre 80 es 1 ampere. Bueno, para sacar el voltaje 1 es igual a resistencia 1 por corriente 1, que es 1 ampere. Entonces multiplicamos 30 por 1, 30 volts. Luego, para el voltaje 2 es 10 ohms por 1 ampere es igual a 10. Y así seguimos con el volumen 3. 40 por 1 es igual a 40 volts. Sumados todos estos nos da un total de 80 volts. Con este resultado nos damos cuenta que hemos realizado bien el ejercicio, ya que nos salió el mismo voltaje total. Ahora vamos con el ejercicio 4. Aquí recuerden, resistencia total es 2 ohms más 1 ohm más 5 ohm, que son los datos que tenemos aquí. Eso nos da un total de 8 ohms. Para la corriente total es voltaje total sobre resistencia total. Nuestro voltaje total es de 20 sobre 8 ohms, que es igual a 2.9 amperes. Para el volumen 1 es resistencia 1 por corriente 1, que es igual a 2 ohms por 2.5 amperes. Nos da un total de 5 volts. Para el volumen 2, 1 ohm por 2.5 amperes, que es igual a 2.5 volts. Y para el volumen 3, 5 ohms por 2.5 amperes, que es igual a 2.5 volts. Para el voltaje total, tenemos voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, que es igual a 20 volts. Para finalizar con el tema de circuitos en serie, vamos con el último ejercicio, que es el 5. Entonces tenemos resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4, 5, 6 y tiene más. En este caso tenemos 4 y en las anteriores habíamos tenido 3. Entonces esta vez tenemos 4 datos. 7 ohms más 4 ohms más 7 ohms más 7 ohms, que nos da un total de 25 ohms. Para la corriente total es igual a volumen total sobre resistencia total. Nuestro volumen total es de 50 volts. Entonces, 50 volts entre 25 ohms es igual a 2 amperes. Con estos datos ya podemos sacar el volumen 1, 2, 3 y 4. Ok, vamos con esto. Resistencia 1 por corriente 1 es igual a 7 ohms por 2 amperes, que es igual a 14 volts. Para el volumen 2 es igual a 4 ohms por 2 amperes, que es igual a 8 volts. Volumen 3 es igual a 7 ohms por 2 amperes, que es igual a 14 volts.
en volumen 4 tenemos el mismo resultado. Entonces, ahora para el voltaje total vamos a sumar volumen 1, volumen 2, volumen 3 y volumen 4. Entonces, 14 más 8 más 14 más 14 nos da un total de 50 volts. Con este verificamos que hemos estado en lo correcto. Ahora vamos con la fórmula de la ley de Ohms para los circuitos en paralelo. Las siguientes fórmulas que vamos a utilizar va a ser para sacar la corriente 1 es voltaje 1 sobre resistencia 1. Para sacar la corriente 2 es voltaje 2 sobre resistencia 2. Para sacar la corriente 3 es voltaje 3 sobre resistencia 3. En este caso, si tenemos más resistencias y volúmenes, se aumentaría, ya sea como corriente 4, corriente 5, etc. También vamos a ocupar la corriente total, que es sumando la corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, etc., ¿no? Y para la resistencia total se saca con el voltaje total sobre la resistencia total. Así que vamos a ver eso. Ahora vamos a ver estos ejercicios. Estos son sobre circuitos en paralelo. Este es un circuito en paralelo. Entonces, aquí para el voltaje número 1, voltaje 2 y voltaje 3, siempre va a ser el mismo voltaje, ya que pasa por todo esto y se reúnen hasta acá. Entonces, como tenemos 3 resistencias, vamos a ocupar 3 voltajes. En este caso son los mismos. Y para la resistencia son estas. Esta es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Ya teniendo los datos, vamos a resolverlo. Para la corriente 1 es igual a volumen 1 sobre resistencia 1. Entonces sería 5 volts sobre o entre 10 ohms es igual a 0.5 amperes. Para la corriente 2 es igual a volumen 2 entre resistencia 2, que es igual a 5 volts sobre 5 ohms, que es igual a 1 ampere. Para la corriente 3 es igual a voltaje 3 sobre resistencia 3, que es igual a 5 volts sobre 15 ohms. Nos da un total de 0.333 y sigue. Así que lo dejaremos hasta 3 dígitos amperes. Dicho esto, ya tenemos todas las corrientes. Entonces, para sacar la corriente total va a ser corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, que es igual a 1.833 amperes aproximadamente. Ya que recuerden que aquí no tenemos el valor exacto. Si lo realizan en alguna calculadora, les saldrá exacto. Luego, para sacar la resistencia total, es voltaje total sobre resistencia total. Que recuerden, nuestro voltaje total son 5 volts sobre nuestra resistencia total, que es la que acabamos de sacar. Nos da un total de 2.72 ohms. Ahora tenemos el siguiente ejercicio, que dice, se conectan 3 lámparas en paralelo cuyas resistencias son de 6 ohms, 4 ohms y 12 ohms a una batería de automóvil de 12 volts. Calcular la resistencia total, la potencia total y las corrientes parciales y la total. Entonces, aquí tenemos ya nuestra imagen haciendo semejante al problema que tenemos. Entonces hay que anotar los datos. La resistencia 1, 2 y 3. La resistencia 1 es 6 ohms, la resistencia 2 es 4 ohms y la resistencia 3 12 ohms. Para el voltaje, recuerden
que tenemos esto. Siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, continuemos. Para la corriente 1 tenemos que es voltaje 1 entre resistencia 1, que es 12 volts sobre 6 ohms, que es igual a 2 amperes. Para la corriente 2 es 12 volts sobre 4 ohms, que es igual a 3 amperes. Y para la corriente 3 es 12 volts sobre 12 ohms, que es igual a 1 ampere. Luego, para tener la corriente total, es corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, que es igual a 6 amperes. Para sacar la resistencia total es voltaje total entre resistencia total. Nuestro voltaje total, recuerden que es 12 y nuestra resistencia total, nuestra corriente total aquí la tenemos. Entonces sería 12 volts entre 6 amperes, que nos da un total de 2 ohms. Entonces ya tenemos los datos. Ahora vamos con el último ejercicio, que es el siguiente. Dice, en la siguiente red, en paralelo calcular los siguientes puntos. A, la resistencia total. B, la corriente total. C, calcular la corriente de corriente 1 y corriente 2. Entonces aquí ya tenemos nuestra ilustración de cómo es nuestro circuito en paralelo y vamos a anotar los datos. Resistencia 1 es igual a 9 ohms. Resistencia 2 es igual a 18 ohms. Nuestros voltajes, recuerden que es el mismo, que es igual a 27 volts. Entonces, para resolverlo, corriente 1 es igual a voltaje 1 entre resistencia 1, que es igual a 27 volts entre 9 ohms, que nos da un total de 3 amperes. Para la corriente 2 es voltaje 2 entre resistencia 2, que aquí los tenemos, es 27 volts entre 18 ohms, que nos da un total de 1.5 amperes. Ya para sacar la corriente total, recuerden, sumamos corriente 1 más corriente 2, que es un total de 4.5 amperes. Y para sacar la resistencia total es voltaje total sobre o entre la corriente total. Nuestra corriente total es esta y nuestro voltaje total es 27 volts. Entonces es 27 volts entre 4.5 amperes, que nos da un resultado de 6 ohms. Y con eso estaríamos concluyendo esto. Espero que les haya gustado el video y la explicación y pues nos vemos en siguientes ejercicios. Hasta luego.